La tortura está considerada como una de las violaciones más graves a los derechos humanos. En México, este delito se castiga hasta con 20 años de prisión. Pero ¿cómo demostramos que se cometió esta conducta ilícita si no contamos con una fiscalía especializada para investigar los hechos? La Defensoría Pública Federal está litigando para que en todos los estados de la República haya una fiscalía de este tipo. Hoy les vamos a contar todos los detalles. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Víctor Manuel Parada Picos, director de área en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo te va? Bienvenido. Hola Verónica, muchas gracias por el espacio. Yo estoy muy bien, ¿y tú? Muchas gracias a ti por aceptar la invitación y acompañarnos. Y antes de que vayamos al tema del litigio y cómo es que tú nos irás explicando cómo se han dado los hechos, explícanos qué situaciones configuran el delito de la tortura. Claro que sí. Bueno, conforme al artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, se establece que se comete el delito de tortura cuando un servidor público, con el fin de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal, como una medida discriminatoria, como castigo o con cualquier otro fin, cause dolor físico o psicológico sobre una persona, y la ley también establece otros supuestos como procedimientos médicos o científicos a través de los cuales se intervenga una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente esté autorizado para ello. Y también en la ley se establece otro supuesto que se refiere a que se puede cometer el delito de tortura por aquellas acciones que busquen anular o disminuir la personalidad o capacidad física o psicológica de la persona, aunque ello no cause dolor. Abogado, menciona ahí la ley que hablaríamos de funcionarios o servidores públicos, pero en el caso de particulares también podrían estar cometiendo este delito. Muchas gracias por tu pregunta, Verónica. Me parece excelente para abordar también cuestiones que están en la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura. En particular, el artículo 25 de esta ley establece que, desde luego, la tortura también puede cometerse por particulares. En específico, los particulares pueden cometer actos de tortura con la autorización, el apoyo o aquiescencia de servidoras y servidores públicos, y también pueden cometerla directamente en cualquier grado de autoría o participación. ¿Cuáles son las sanciones para estas personas que cometen estas conductas pues realmente detestables? Bueno, conforme a lo establecido en la Ley General, en el caso de que un servidor público cometa este delito, se establecen sanciones de entre 10 y 20 años, y en el caso de un particular, entre 6 y 12 años. Adicionalmente, para el caso de servidoras y servidores públicos, se establece la destitución e inhabilitación del cargo público por el mismo tiempo de la pena que se le impuso, y esta inhabilitación comienza a correr una vez que terminen con la pena privativa de libertad. Cuando estos actos de tortura se practican, se les aplican a personas que pertenecen a grupos vulnerables, hablando de menores, hablando de mujeres, ¿hay una sanción mucho más dura? Desde luego que sí, la ley establece ciertas agravantes, y justo este tipo de violaciones tan graves a derechos humanos tienen un impacto diferenciado en estos grupos en situación de vulnerabilidad que mencionas. Particularmente, este tipo de situaciones son las que vemos desde la Defensoría Pública Federal, por ejemplo, en casos de tortura sexual contra mujeres, en casos de tortura contra migrantes, incluso puede llegar un caso de tortura en contra de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Bien, abogado, ahora vamos a la parte del procedimiento. ¿Cómo se acredita esta situación? ¿Cómo demuestra una víctima que precisamente vivió estos hechos de tortura? Y aquí, con esta explicación, me gustaría que nos dijeras cuáles son las funciones de las fiscalías especializadas para que podamos entender la importancia de su trabajo. Bueno, yo te puedo decir que las fiscalías especializadas para la investigación de este delito son cruciales para garantizar que estos hechos se investiguen con una debida diligencia, particularmente porque estamos ante delitos que son complejos y que también reflejan que el sistema de justicia penal le está fallando a los ciudadanos.
Es decir, son delitos que se cometen para obtener una ventaja procesal indebida y también son delitos que muchas veces buscan fabricar culpables para poder pues, sostener un caso en su contra. Particularmente lo que señala la Ley General sobre las características de estas fiscalías especializadas, en primer lugar podemos destacar que deben contar con una autonomía operativa total y técnica. Es decir, estas fiscalías tienen que ser independientes de la Fiscalía Central por la naturaleza tan delicada de los hechos que van a investigar. Es decir, estas fiscalías pueden llegar a investigar a policías ministeriales, a compañeros que están en la misma fiscalía e incluso a otros funcionarios del Ejecutivo local o Ejecutivo federal. Por eso es tan importante la autonomía, ¿no? Para garantizar de alguna manera la independencia e imparcialidad en la investigación de estos hechos tan delicados. Por otra parte, lo que refiere a la Ley General en cuanto a las características que deben tener estas fiscalías, radican en la asistencia técnica y la capacitación especializada para las funcionarias y funcionarios públicos que forman parte de estos órganos especializados. Es decir, debemos contar con perfiles de ministerios públicos que estén especializados en la investigación de este delito, en personas que formen parte de los servicios periciales, que también cuenten con formación específica para poder investigar con una debida diligencia este delito, así como policías que también pues tengan formación en este tema. Y finalmente, pues otro punto sumamente importante radica en el aspecto presupuestal. Desde luego, todo esto que propone la ley pues cuesta y le cuesta al Estado, ¿no? Entonces también se requiere que cuenten con un presupuesto adecuado para garantizar la operación de esta fiscalía, que cuenten con los recursos humanos suficientes y con los recursos materiales. Bien, entonces tendríamos un punto muy importante. Mencionas que tiene que ser una fiscalía autónoma. Por eso es que se necesita que sea especializada y no la Fiscalía General de Justicia, digamos, si hablamos de los estados, por la autonomía. El tema del presupuesto, como ya nos mencionaste, y algo muy importante, pues que estén especializados, que tengan todas esas habilidades para detectar los casos de tortura. Abogado, vamos a hacer una pausa y de regreso entramos a esta parte de la obligación que tienen los estados para contar con estas fiscalías especializadas. Bien, pues vamos a la pausa, no se vayan. Ya estamos de regreso conversando sobre la importancia de que cada estado de la República cuente con una fiscalía especializada para investigar casos de tortura. Abogado, ahora explícanos en qué momento se establece esta obligación para que todos los estados del país cuenten con una fiscalía especializada. Bueno, el momento lo podemos considerar a partir de junio de 2017 con el decreto por medio del cual se publica esta Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura. En los transitorios de esta Ley General se establece que el Congreso del Estado tiene un plazo de 180 días para establecer y legislar en las leyes orgánicas de las fiscalías locales las atribuciones de esta fiscalía especializada y obviamente pues la creación como tal de la fiscalía especializada. Asimismo, se le dio un plazo de 80 días para que las fiscalías locales comenzaran a operativizar estas fiscalías especializadas en la investigación del delito de tortura. Como te comentaba, esta legislación se publicó en el año 2017 y evidentemente pues transcurrió un plazo irrazonable sin que se cumplieran con estas obligaciones tan concretas. Haciendo este conteo que se establece en los transitorios, más o menos entonces, a partir de cuándo ya tendrían que haber estado operando estas fiscalías? En concreto, estas fiscalías debieron comenzar a operar a partir del 25 de septiembre de 2017. Desafortunadamente, las entidades federativas no cumplieron en término con lo que establecían los transitorios y justo esto pues dio pauta para la intervención de la Defensoría Pública Federal a través de la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura. ¿Cómo es que ustedes retoman este tema? Porque estábamos acostumbrados a ver en la Defensoría Pública Federal, pues sí, esta asistencia, esta representación a las personas que acuden a solicitar los servicios, pero no habíamos visto esta parte como estos litigios, un poco ir más allá, ¿no? Para obligar a las autoridades a que cumplan, en este caso, pues una omisión legislativa, el litigio estratégico.
Sí, creo que esto pues tiene mucho que ver con las líneas de trabajo que nos ha encomendado nuestro director general, particularmente en cuanto a el objetivo de buscar un impacto estructural en beneficio de las personas que representamos. Es decir, a través de estos litigios que ahorita vamos a comentar, podemos tener un efecto de política pública y de creación de instituciones que puede llegar a tener un impacto mucho más significativo por el carácter colectivo que pudiera llegar a tener la creación de una institución especializada en la investigación de estos delitos. Y que al final va a impactar mucho más y de manera favorable en una mayor cantidad de la población. Entonces, abogado, ¿qué es lo que ha sucedido? Por lo que nos dices, pues ya vamos muy tarde en los estados. ¿Cuáles ya han cumplido con esta obligación y cuáles faltan? Bueno, te cuento que cuando se comenzó con esta estrategia de litigio, que fue aproximadamente en el 2020, únicamente el 56% de las entidades federativas de la República contaban con una fiscalía especializada. Es decir, prácticamente la mitad de los estados de la República no habían legislado ni creado la fiscalía especializada que señala la ley general. En el marco de estas estrategias de litigio, se han creado algunas fiscalías en ciertas entidades, por ejemplo, en el estado de Colima, en el estado de Querétaro y también el estado de Sinaloa, que en ese caso sucedió algo como que pudiéramos reportar como positivo, porque en el momento en que se presenta la demanda de amparo indirecto, la legislatura local del estado de Sinaloa decidió crear por su propia cuenta, es decir, sin que existiera un recurso judicial, la fiscalía especializada. Entonces, en ese caso, aunque el amparo no llegó a una sentencia en la que se reconociera la omisión legislativa, la realidad es que al final sí tuvo un impacto porque ya existe una fiscalía que tiene la capacidad de investigar estos delitos en beneficio de las personas que representamos. ¿Cuáles son los argumentos para llevar este asunto ante un juez? ¿Qué es lo que ustedes reclaman o qué es lo que ustedes exponen para que se creen estas fiscalías? Bueno, esta estrategia de litigio deriva de la figura de la omisión legislativa absoluta. En los casos en que hemos obtenido una sentencia favorable, se ha reconocido que estamos en presencia de una omisión absoluta en competencias de ejercicio obligatorio. Es decir, las entidades federativas se encontraban obligadas a cumplir con un mandato federal establecido en los transitorios que ya comentamos aquí en el programa y pues transcurrió un plazo irrazonable para que legislaran en esta temática y eso pues da pauta a la intervención de un medio de control constitucional como lo es el juicio de amparo. ¿Y qué es lo que responden los congresos locales? ¿Por qué no lo habían hecho? ¿Falta de recursos? ¿No estaba entre sus prioridades? ¿Qué es lo que ellos responden? Pues en su mayoría tiene que ver con lo que ya mencionaste, ¿no? Como falta de recursos, temas de agenda que para ellos pues son prioritarios y otros que no son tanto, pero particularmente ellos reclaman que no han tenido la oportunidad. Las respuestas pues son sumamente variadas, como te podrás imaginar, pero al final de cuentas en estos juicios pues la omisión es muy clara, ¿no? Ahí está la obligación federal y las entidades no han cumplido con ello. En total hemos presentado para estos casos 85 demandas de amparo indirecto en beneficio de 78 hombres y 7 mujeres. Que han estado involucrados en este delito, pues, o sea, que están reclamando ser víctimas de este delito de tortura. Así es, todas ellas son víctimas que han presentado una denuncia ante una fiscalía local en donde no existe una fiscalía especializada y justo a través del juicio de amparo indirecto se reclama esta omisión de crear una fiscalía especializada que investigue con una debida diligencia estos hechos tan graves. Claro, porque si no están dejando en indefensión justo a estas personas, que seguramente son más, ¿no? Durante 5 años sin una fiscalía especializada, pues la víctima se queda sola. Vamos a hacer una pausa, abogado, y regresamos para que nos comentes pues cómo ha ido avanzando este trabajo de litigio que hace la Defensoría Pública Federal. Antes de ir a la pausa, recuerden que nos interesa conocer su opinión sobre los temas que abordamos en el programa. Te escuchamos. Yo creo que es importante que haya un organismo o una institución que se encargue
de esos tipos de casos para que pueda haber una investigación confiable y segura para cada ser humano. Siento que son importantes porque nos pueden ayudar tanto en saber lo que siente la persona que es torturada, ya que hay casos en que algunos de los que los especializan para eso ya saben cómo van a ir a la situación, dependiendo el lugar o cómo lo estén realizando. Ellos tienen un conocimiento para saber sobre los casos que hay. Son importantes porque nos dan a conocer tanto a nosotros como personas la importancia que es torturar y no torturar y lo que se lleva a cabo cuando ejecutan o trasladan a alguien, supongamos en la cárcel. Ellos van y a causa del tema se ponen tanto por parte de la persona y tanto por parte de la fiscalía, porque a veces abusan demasiado de cómo tratar a un preso y cómo no tratarlo. Bueno, más que nada para el hecho de poder salvaguardar los derechos humanos de las personas a las que se están investigando en ese momento, porque a veces para lograr las confesiones de los delitos las autoridades utilizan ciertos métodos que pues moralmente y legalmente no son bien vistos. Estamos en la parte final del programa, hablamos sobre las omisiones legislativas y la importancia de que todos los estados cuenten con una fiscalía especializada para investigar casos de tortura. Abogado, cuéntanos entonces más o menos un balance hasta, no sé, el segundo semestre del año 2022, cómo van los estados que ya lo están cumpliendo, qué ha sucedido con las sentencias que ya se dictaron para obligarlos a que cumplan y, digamos, no se han cumplido totalmente. Perfecto. Bueno, te cuento que al día de hoy existen 8 sentencias de amparo indirecto en donde se ha reconocido la omisión legislativa absoluta de crear estas fiscalías especializadas, en particular en los estados de Tlaxcala, Yucatán, Hidalgo, San Luis Potosí, Coahuila y Morelos, así como en Colima y Querétaro. ¿Cómo vamos en el cumplimiento? Te puedo decir que en el marco de estos juicios, el estado de Colima ya cumplió y creó su fiscalía especializada, así como el estado de Querétaro. Todos los demás están en diferentes etapas de cumplimiento e incluso existen casos en que los estados han recurrido las resoluciones, por lo cual pues no han causado ejecutoria y estamos esperando. ¿Y en estos casos por qué, digamos, apelan la sentencia? ¿Cuáles son los argumentos? Sí, pues ellos presentan el recurso de revisión bajo diferentes supuestos, desde la legitimación que tenemos como Secretaría Técnica para presentar estas demandas de amparo indirecto en beneficio de estas personas sobrevivientes de tortura. Realmente los argumentos son más formalistas y lo que sí pues reflejan de alguna manera es que retrasan el acceso a la justicia para estas personas. Claro, pero, justo eso pensé. Aquí el tema es que personas que han sido víctimas de un delito se quedan sin poder ejercer su derecho, ¿no?, de acceso a la justicia, de que se investiguen los hechos. Eso es lo importante, ¿no? No tanto esta parte de quién me está recordando que cumpla mi obligación. Sí, y si me permites agregar, Verónica, este tema incluso va a llegar probablemente al máximo tribunal constitucional del país, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque justo en uno de los juicios donde no se obtuvo una sentencia favorable, que fue en el estado de Durango, desde la Secretaría Técnica se presentó un recurso de revisión que actualmente la solicitud de atracción 158 se va a decidir si la Corte pues conoce de este amparo en revisión y sin duda va a ser una oportunidad para que el tribunal... Bien, pues entonces ahí está como otra ventana, digamos otra oportunidad y que sea el máximo tribunal el que establezca este criterio de tienes que cumplir con tus obligaciones, ¿no?
Muy interesante que se lleve este asunto a la Corte. ¿Qué es lo que sigue para ustedes como Secretaría Técnica de Combate a la Tortura por parte de la Defensoría Pública Federal? Bueno, pues en un primer momento, respecto a esta estrategia, impulsar el cumplimiento puntual de estas determinaciones, verificar que se cumplan sin excesos ni defectos estas sentencias, impulsar los otros juicios donde todavía no se ha obtenido una sentencia favorable, y en los casos donde ya existe una fiscalía especializada en las entidades federativas, pues coloquialmente te podría decir que el trabajo radica en operativizarlas y ponerlas a investigar. Tenemos en la Secretaría Técnica del Instituto Federal de Defensoría Pública, que conoce estos temas, más de 5,000 denuncias presentadas por posibles actos de tortura o malos tratos cometidos en perjuicio de personas representadas por la Defensoría Pública Federal, y todas estas personas pues tienen derecho a acceder a la justicia y tienen derecho a acceder a la justicia especializada y a la investigación adecuada de estos hechos. Entonces, pues una vez que ya tenemos la infraestructura o la institucionalidad para investigar este tipo de casos, lo importante es impulsar que efectivamente se investiguen. También las que representamos, pues la mayoría de ellas están privadas de libertad y no solo buscan que se investigue la tortura como delito, sino que también buscan acreditar la tortura como violación a derechos humanos en el proceso penal donde tienen el carácter de imputados. Entonces también estas herramientas de investigación pues van a ser útiles para que en el proceso penal donde son representados por un defensor o una defensora pública federal puedan ofrecer constancias que permitan pues acreditar estas violaciones tan graves a derechos humanos que muy probablemente sufrieron. Como a manera de conclusión, abogado, tú en tu experiencia al representar a estas personas, a estas víctimas, ¿cómo le explicarías al auditorio de Justicia TV cuál es la diferencia entre tú estás llevando el caso, tú estás defendiendo a esta víctima del delito de tortura, el que cuentes o en el lugar donde estás llevando este asunto haya una fiscalía especializada? ¿Cuál es la diferencia entre este estado sí la tiene y en este no hay? ¿Qué diferencia hay en el proceso o en el resultado? Sí, pues creo que la diferencia como más tangible puede ser en el resultado. En aquellos estados donde no existe una fiscalía especializada, las personas no tienen acceso a que una persona independiente investigue con una debida diligencia estos delitos. También hay un aspecto como sumamente importante que radica en el rol que juegan las personas profesionales de las ciencias forenses en la investigación y documentación de estos actos. Desde luego, si existe una fiscalía especializada con peritos especializados, pues probablemente tengamos dictámenes realizados conforme al protocolo de Estambul que tengan mayor objetividad en la documentación de este tipo de casos, a diferencia de aquellos estados que no le han echado tantas ganas en este tema ni han priorizado la necesidad de la investigación especializada de tortura. Bien, pues ahí está, el tema está puesto sobre la mesa y el litigio por parte de la Defensoría Pública para no dejar indefensas a las personas que han sido víctimas del delito de tortura. Ahí está el trabajo de los defensores públicos federales. Licenciado Víctor Manuel Parada Picos, director de área en la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura en el Instituto Federal de Defensoría Pública, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Verónica. También gracias a usted por su atención, gracias al equipo de producción. Soy Verónica González, quédense en la señal de Justicia TV.